número 2 del bimestre. Ya estamos a la mitad de nuestro tercer bimestre, ya estamos trabajando la guía número 3 y creo que siempre tenemos que agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad que a pesar de la situación que enfrentamos, a pesar de que, por ejemplo, acá en Santa Cruz no ha bajado el color del semáforo, bajó a naranja, subió otra vez a rojo, a pesar de esa situación, pues ustedes pueden seguir con su aprendizaje en esta modalidad virtual. Entonces creo que también tenemos que estar agradecidos porque a pesar de todo, el aprendizaje de ustedes ha podido seguir y ha podido seguir progresando a pesar de las dificultades. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. La actividad que se va a realizar esta semana va a ser un cuestionario en línea. El cuestionario se les va a habilitar al terminar la clase, ya lo van a poder responder, van a ser 10 enunciados de falso y verdadero. No va a haber selección múltiple porque el contenido que vamos a ver hoy es un poco teórico, entonces van a ser más que todo de falso y de verdadero. Eso es lo que vamos a realizar esta semana. Además que vamos a realizar una pequeña actividad ahorita eh, en la clase según el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Tengo que comentarles algo. Vieran que con la guía, para los que la habían dicho esto, el tema que tenemos el día de hoy es sobre los derechos de la niñez. Como profesionales también es importante que conozcamos un poco de los derechos que están vigentes en nuestro país y que tienen todos los ciudadanos. Existen pues cierta serie de derechos que nos avalan a todos, pero también hay ciertos derechos que avalan a cierta etapa de la vida del ser humano. Por ejemplo, acá tenemos niñez, podemos aplicarlo también a niñez y adolescencia. En el caso de ustedes, la siguiente semana vamos a tener también los derechos de las personas que son adultos mayores. Ellos también cuentan con una serie de derechos especiales. Cuando nos referimos a este tipo de derechos de la niñez, vamos a hablar sobre la Declaración de los Derechos del Niño que fue aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Pues desde ahí ya se empezaron a aplicar en todos los países lo que eran los derechos de la niñez. Existen, en base a esta declaración, hay 10 principios sobre todos los derechos que tiene la niñez a nivel mundial. También está que aunque los estados y los adultos no siempre los respeten, la declaración ya está hecha y pues como buenos ciudadanos debemos de respetar esas normativas que se nos brindan. Como parte de esto también, antes de la Declaración de los Derechos del Niño, la predecesora de esto fue la Convención de los Derechos del Niño, que esta va a recoger todos los derechos fundamentales de la primera infancia, de la infancia. Fue también aprobada el 20 de noviembre de 1959, que era lo que les comentaba. Primero nació lo que era la Convención de Derechos del Niño. Luego ya se hizo la Declaración de los Derechos de la Niñez, que fue aprobada en noviembre de 1959. 5 años antes, perdón, de que esto se aprobara, en 1954, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño, que se conmemora desde entonces oficialmente cada 20 de noviembre, aunque hay países que lo celebran en días diferentes. Antes de que se hiciera esta Declaración de los Derechos del Niño, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues aplicó y recomendó que en todos los países existiera un Día Universal del Niño, que puede variar según las fechas, pero todos los países deben de tener este día especial en su calendario o en cada año. También es importante mencionar que esta Declaración de los Derechos es válida a nivel mundial. No existe un país en el que no se apliquen o que sean diferentes. Los principios que vamos a ver el día de hoy son válidos en todos los países porque es una declaración de las Naciones Unidas la que se realizó para que estos derechos que son los fundamentales puedan aplicarse a nivel mundial y en todos los países. Sin embargo, hay países pues que ya los van modificando. Por ejemplo, en nuestra Constitución ya tenemos nuestros propios derechos. En Guatemala existe también la ley PINA, que es la ley de niñez y adolescencia, ¿verdad? Que ahí se definen derechos y responsabilidades. Cada país puede irlos adoptando en sus propias leyes, sin embargo, los que vamos a ver acá, por ejemplo, está el derecho a la alimentación. Ningún país puede quitar el derecho a la alimentación. Pueden modificarle, pueden añadirle,
pero no, eso no les da el derecho, la autoridad de poder quitar un derecho, poder o poder quitarle ciertas áreas. Por ejemplo, el niño que tiene derecho a jugar a la recreación, no pueden venir y quitar eso, ¿verdad? O también hay un derecho que nos habla sobre la explotación laboral que sufren algunos niños. También se tiene que tener en cuenta esto, ¿verdad? Y si nosotros comparamos estos derechos con los que tenemos en nuestro país, siempre van a tener relación, tal vez van a tener otro tipo de nombre, otro tipo de contenido, pero va a ser prácticamente similar al que nos da la Declaración de los Derechos del Niño. El objetivo de que se crearan este tipo de derechos es que los niños puedan tener una infancia feliz e instar, como lo explica la ONU, a los padres, a las mujeres y a todos los ciudadanos y a las organizaciones particulares a que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia y porque estos también se respeten. También esta declaración fue uno de los primeros instrumentos internacionales que reconocieron los derechos de los niños y de las niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. Gracias a esta declaración, pues ya se reconocen a los niños y a las niñas, a la niñez en general, como agentes sociales y como titulares de derecho. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos. Estos artículos pues van detallando todos aquellos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que tienen todos los niños. Su aplicación es obligatoria, como les mencionaba, en todos los gobiernos, pero también define esta convención las obligaciones y responsabilidades de padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas. Es decir, que además de los derechos que se mencionan en la convención, también existen obligaciones y responsabilidades que no solo involucran a la niñez, sino que a padres, a profesores, profesionales de la salud, investigadores, etcétera. También, como parte de esto, vamos a ver ahora los 10 derechos de la Declaración de los Derechos del Niño, que fueron prácticamente como la semilla de la actual convención de la Declaración de los Derechos. Estos 10 principios son fundamentales, más que todo son la base para todos los demás derechos que le siguen. El primer derecho o el primer principio que miramos es el de la igualdad y nos menciona que todo el niño debe disfrutar de todos los derechos enunciados en esta declaración, así como son reconocidos sin excepción alguna. Acá lo que nos va a explicar y nos va a detallar es que todos los niños tienen derecho a disfrutar de cada uno de los principios que nos da esta declaración, al igual que no tiene que ser discriminado o se tienen que realizar excepciones por alguna discriminación, ya sea de raza, de color, de idioma, de religión, de opiniones políticas, etcétera, sino que acá lo que busca es la igualdad y que todos los niños puedan, que toda la niñez pueda tener estos derechos y puedan ser utilizados de la manera correcta. También como el principio número 2, tenemos el derecho a tener un nombre, que todos los niños tienen que gozar de la protección especial y disponer de las oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritualmente y socialmente en forma saludable y normal, así como tener ciertas condiciones de libertad y dignidad. Todos tenemos derecho a tener un nombre, a que también se nos den los medios para poder desarrollarnos de manera física, mental, moral, espiritual y social. Ese es un derecho que tiene la niñez. Como el principio número 3, tenemos que también ellos tienen derecho a tener una familia desde su nacimiento, a tener el nombre que mencionábamos y también a tener una nacionalidad. Esto es algo, creo que es lo más común y lo fundamental, ¿verdad? Muchas veces por ser cosas que conocemos o por ser temas que ya manejamos, podemos decir, ah, pues ya lo sabemos, pero también es importante reconocer que tan cuantos niños no son abandonados al nacer, ¿verdad? Ahí es donde se viola este derecho a que ellos tengan una familia, a que tengan un nombre y a que tengan la nacionalidad, pues es prácticamente en donde nacemos, ¿verdad? Pero a muchos niños se les niega esta oportunidad de poder tener una familia, puede que sea desde el momento del nacimiento, pero también a lo largo de la vida se pueden enfrentar a situaciones difíciles en las que, por ejemplo, se comete algún tipo de injusticia o algún asesinato dentro de su familia y ellos pierden esta protección familiar que tenían y ya
pues se es violado este derecho que ellos tienen a poder tener una familia, ¿verdad? Porque por cualquier circunstancia pueden ellos pasar al poder del Estado, por ejemplo, en dado caso de que sus dos padres no puedan hacerse cargo de ellos, entonces ahí es cuando se viola este derecho a que ellos puedan tener una familia. Y pues cuando se abandonan recién nacidos, pues pierden ese derecho a un hombre y a una familia. En el principio número 4 tenemos el derecho a un hogar, que era el que les mencionaba, que pues, un niño o una niña tiene que gozar de los beneficios de la seguridad social, crecer y desarrollarse con buena salud. Si nosotros nos ubicamos en nuestro país, muchos, por ejemplo, el ICS tiene un límite de edad para poder para poder tratar a los niños, ¿verdad? Creo que es 4 años por ahí, más o menos, por esto, ¿verdad? El derecho a que ellos tienen también a una salud, a un hogar y a esa seguridad social. Por ejemplo, los centros de salud también están o deben estar a la disposición de las personas para que los niños puedan desarrollarse con una buena salud a lo largo de su crecimiento. Muchas veces cuando se tiene esta idea, ¿verdad? Que cuando los niños están pequeños van a las escuelas sin desayuno porque en las escuelas pues les dan refacción. Muchos de estos casos pues son ciertos porque ellos van simplemente porque ahí no desayunan y les dan refacción. Ahora que ya les dan pues a veces desayunos o almuerzos, pues ellos tienen este escape. Sin embargo, un niño que no tiene una alimentación ideal para su edad o para el crecimiento que va teniendo, tampoco va a ser un niño que pueda tener un buen rendimiento escolar, es decir, que el aprendizaje también va a ser menos. Si no estamos en óptimas condiciones físicamente, pues nuestro cuerpo, nuestro cerebro no va a poder procesar muy bien la información. Si nosotros nos damos cuenta cuando tal vez estamos cansados, estamos estresados o tenemos sueño, muchas veces no tenemos como la atención necesaria hacia un tema, la atención que le debemos colocar a alguien y nos distraemos fácilmente. De igual manera, puede sucederle a un niño o a una niña, ¿verdad? Que por no tener estos buenos, no tener un buen crecimiento, una buena alimentación, un buen desarrollo, puede ser perjudicial a lo largo de su vida, a lo largo de su aprendizaje, lo cual le puede afectar a lo largo pues, de su vida. Más adelante también tiene derecho a disfrutar de la alimentación, de una vivienda y del recreo y también de todos aquellos servicios médicos que sean adecuados para él. Como principio número 5 tenemos el cuidado especial o para el niño o niña. Si, por ejemplo, se tiene un niño que física o mentalmente está impedido o que sufre alguna discapacidad diferente o especial, este tiene derecho a recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere. Por ejemplo, en la educación se conoce algo que se llama adecuación curricular. Esta se da cuando se tiene algún estudiante que tenga capacidades diferentes o especiales para que se pueda realizar una modificación a la planificación que nosotros realizamos de forma anual, porque es un derecho que tienen los niños, la niñez guatemalteca o la niñez a nivel mundial, de poder recibir la educación, el tratamiento y el cuidado especial, dependiendo del caso particular al que haga referencia. En el principio 6 tenemos el derecho a la salud, en el que nos dice que toda niñez tiene derecho a poder optar a esos servicios básicos, ya sea tratamientos o medicamentos o cualquier servicio que se refiera a la salud. Además de esto, también que tenemos que para el desarrollo de su personalidad necesita de amor y comprensión. Acá no solo se basa en la salud física, sino en la salud emocional que tienen que tener también de la mejor manera o en óptimas condiciones para que puedan desarrollarse de la mejor manera dentro de la sociedad. Las sociedades y las autoridades públicas tendrán la obligación o la responsabilidad de cuidar especialmente a los niños sin familia, que era lo que les comentaba, o que carezcan de medios adecuados para su subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Por eso hubo un gobierno que tenía este programa donde se les daba cierta ayuda a las familias por cada hijo que tenían, pues es parte de esto, ¿verdad? Que se les dé, si los gobiernos consideran necesario darle un subsidio o darle un tipo de remuneración a las familias que tienen
familias numerosas o que son familias grandes, pero que no tienen las condiciones, pues se les podría dar esta ayuda si el gobierno lo considera necesario. En el principio 7, pues tenemos uno de los derechos que es muy conocido, que es el derecho a la educación, que tanto la niñez como la adolescencia tiene derecho a recibir educación. Sin embargo, pues ya con el paso del tiempo, en Guatemala se dice que la educación es obligatoria, laica y gratuita. Sin embargo, también tenemos algunas deficiencias en cuanto a que el gobierno no brinda todos los recursos para que la educación pueda llegar a todos los rincones de Guatemala y que no hayan niños que se queden sin estudiar. Por ejemplo, hay escuelas pues que están demasiado lejanas a algunas viviendas, los niños tienen que caminar, a veces pues se ponen en riesgo o cosas similar. A veces hay en escuelas que tienen pocos maestros y a veces un maestro tiene que dar 2, 3 grados porque no se tienen más maestros a la disposición. Entonces, este derecho, además de ser el más conocido, el que creo que todos cuando nos mencionan derechos pensamos derecho en educación, derecho a una familia, este también puede ser uno de los que está un poco limitado, al menos en nuestro país, porque el gobierno no nos da todos aquellos recursos para que se pueda brindar una educación de calidad y para que la niñez y la adolescencia pueda aplicar, ¿verdad? O poder tener este beneficio de la educación. Yo recuerdo todavía cuando estaba en primaria, muchos de mis compañeros ya no los volví a ver porque terminaron, sin mucho, el ciclo básico y se fueron a trabajar, ya no siguieron estudiando, algunas pues se casaron, entonces cuando yo me doy cuenta de cuántas de verdad estamos ahora ya sea en el nivel universitario o terminamos el nivel medio, la verdad es que hay un bastante es un número menor al que nosotros conocíamos anteriormente, cuando todos deberíamos tener esta posibilidad de poder aplicar y poder seguir estudiando. Cuando yo estaba en el nivel, todo mi nivel medio básico y diversificado, yo opté a una beca. Esa beca me ayudó a poder seguir con mis estudios. Sin embargo, siempre mirábamos historias cuando a veces comentábamos que habían compañeras de esta beca que si no hubiera sido por esta beca, ellas no hubieran podido seguir estudiando. La beca pues era solo en ese entonces para mujeres, por esta ideología que se tenía de que las mujeres no tenían que estudiar porque se casaban y ya no podían prácticamente ejercer, sino que esta beca lo que buscaba era hacer que las mujeres también tuviéramos esa oportunidad de estudiar y poder borrar y eliminar un poco esta ideología de que las mujeres no tenían derecho a estudiar o no podían seguir estudiando porque prácticamente se creía que era desperdiciado, ¿verdad? Sin embargo, creo que a lo largo del tiempo se ha ido borrando como esta ideología que se tenía, ¿verdad? Y cuando se manejaba este tipo de pensamiento, pues se privaba de este derecho a la educación a las niñas y a las adolescentes. En el principio número 8 tenemos otro que es el más conocido también, el derecho a la alimentación, que tenemos pues también más que la niñez y la adolescencia, también todos los ciudadanos, el derecho también a la alimentación, a la protección y a la ayuda si en algún momento lo necesitamos. Muy bien, no sé si hasta donde vamos tienen alguna duda. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Bueno, los últimos dos principios que vamos a conocer va a ser el derecho a no trabajar y el derecho a jugar. El derecho a no trabajar pues se basa más que todo en estos fenómenos que se dan ahora en la actualidad, ¿verdad? Que ponen a los niños a trabajar a muy temprana edad. Y pues este derecho lo que quiere es pues evitar este tipo de explotación hacia la niñez, ¿verdad? Que no tienen ni siquiera la edad mínima para poder ejercer algún tipo de trabajo y existen algunas personas pues que se aprovechan de esto, ¿verdad? También que no se les va a permitir que se dediquen a alguna ocupación o empleo que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Creo que ahora a veces es muy común, ¿verdad? Yo a veces lo he visto y la verdad es que eso sí me da tristeza y me conmueve cuando a veces miro a niños que son muy pequeños y ya tienen que andar trabajando con sus papás. Yo siento que es muy lamentable el hecho de que no tengan tal vez la oportunidad
de poder estudiar o que tengan esta necesidad tan grande de que tengan que trabajar a muy temprana edad. Y creo que este derecho debería ser uno de los más importantes, el hecho de que no se exponga a la niñez y a la adolescencia a trabajar a una temprana edad, sobre todo en trabajos que pueden perjudicarle tanto en su educación o en su desarrollo tanto físico, mental o moral. Y el derecho a jugar, pues es este beneficio o lo que los niños deben de gozar de realizar este tipo de prácticas sin ningún tipo de discriminación, ya sea racial, religiosa o de cualquier otra índole. Deben ser educados en un espíritu de comprensión, de tolerancia y amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, con plena conciencia de que se debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de los semejantes. Más que el derecho a jugar, acá tenemos que también se debe instruir al niño de una manera en la que pueda ser tolerante, en la que pueda ser paciente, en la que puede también ser comprensiva, no solo en su contexto, sino que a cualquier lado a donde vaya, pues pueda comprender, pueda ser tolerante y pueda fomentar la paz entre los pueblos, ¿verdad? Tratando de eliminar también la discriminación que muchas veces se da, a veces no solo por temas culturales, sino por temas religiosos, pueden ser por temas políticos. Entonces, para ir eliminando todo esto, también se basa este tipo de derechos. En Guatemala, pues también existen múltiples violaciones a la niñez y a la adolescencia, que algunas que hemos hablado y que les comentaba, como el derecho a la educación, que muchas veces, aunque sea un derecho, aunque diga que la educación es laica, gratuita y obligatoria, pues no se da este recurso para que sea totalmente gratuita, no se da tampoco para que pueda ser totalmente obligatoria, porque como les comentaba, existen muchos niños, niñas que no pueden asistir a una escuela, ¿verdad? Una de las violaciones que se realiza en Guatemala, pues puede ser la desigualdad y la exclusión que se puede evidenciar en el sistema educativo, ¿verdad? Muchas veces también no se tiene el recurso de poder que docentes les den en su idioma materno las clases a los niños, ¿verdad? Que eso también podría ser parte de la exclusión o desigualdad, sino que a veces por ya sea por falta de fondos o porque el Estado pues no le presta tanta atención a este aspecto, pues no se tienen, ¿verdad? Pero eso debería ser lo ideal, que cada niño y niña recibiera su educación en su idioma materno. Guatemala es considerado el país más desigual de Centroamérica. En cuanto a la escolaridad de niños y niñas entre 7 y 12 años, ocupa el segundo lugar en el caso de adolescentes, de 13 a 19 años después de Honduras. Es decir, que en Centroamérica el país más desigual o que practica más la desigualdad es Guatemala. Según el informe sobre la situación de la infancia y adolescencia en Guatemala, entre 2013 y 2014 incrementó el homicidio de niñas, niños y adolescentes y fue más del 36%. Ahora creo que también hemos visto también, ¿verdad? A veces las alertas Salva Kenneth que salen, por ejemplo, o también que hay personas que cometen cualquier tipo de delito utilizando a los niños, ¿verdad? Que los niños resultan siendo víctimas de este tipo de infracciones. También tenemos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para el 2014 indica que el 65% de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala viven en la pobreza, pero un 38% vive en la pobreza extrema. Entonces también cuando nos referimos a pobreza también puede tener un impacto en todos los demás derechos, ¿verdad? Porque si no se tienen los recursos para estudiar en Guatemala, pues simplemente pues no se estudia, ¿verdad? Porque no hay recursos. Y es ahí cuando se tiene como esta opción o esta variante de que los niños empiezan a trabajar a muy temprana edad por el mismo tema también de la pobreza que se vive en el hogar, ¿verdad? Que ellos se ven en la necesidad de poder, o a veces empiezan a trabajar y por el ingreso que ellos ya reciben, pues ven que el estudiar obtienen la mentalidad o el pensamiento de que estudiar pues no les da esta remuneración o esta cantidad de dinero y pues abandonan los estudios. Entonces, para respetar estos derechos es importante que también nosotros los conozcamos y los comprendamos. Estos porcentajes son después de los de Honduras, los más altos de América Latina, es decir, que en cuanto a la niñez y adolescencia, en términos de pobreza, se ocupa Guatemala el segundo lugar después de Honduras. Estos son los más altos en América Latina.
También estos datos están en el informe de la desprotección a la violencia estructural, informe sobre la situación de infancia y adolescencia en Guatemala, que fue producido por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que presenta un panorama sobre las violaciones de los derechos a la salud, a la educación y al bienestar de la población. Además, Guatemala es considerado también uno de los países más violentos de Centroamérica y uno de los más desiguales con respecto a la garantía de la educación. Dos índices que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes. Entonces, podemos ver que en Guatemala pues se realizan cierto tipo de acciones que pueden perjudicar que estos derechos puedan prevalecer en la sociedad guatemalteca. No sé si tienen dudas con lo que acabamos de ver. ¿No? Momento no, señor. Muy bien, gracias. Vean, vamos a realizar entonces una pequeña actividad. Ustedes ahorita, y les voy a dar 5 minutos para esto, van a realizar en su cuaderno un pequeño comentario sobre lo que vimos el día de hoy. Pero el tema principal va a ser por qué son tan importantes estos, los derechos de la niñez, por qué son tan importantes y qué puedo hacer yo como profesional para que estos derechos puedan ser respetados. Son dos preguntas las que van a responder en su comentario. ¿Por qué son tan importantes los derechos de la niñez? ¿Y qué puedo hacer yo como profesional para poder fomentarlos o para hacer que también estos se respeten? Entonces son dos preguntas que puedo, ¿por qué son tan importantes los derechos de la niñez? ¿Y qué puedo hacer yo como profesional para poder fomentarlos o hacer que se respeten? ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien, entonces tienen 5 minutos para hacerlo y después regresamos acá a la presentación para que ustedes me puedan comentar qué fue lo que escribieron. Le voy a pedir favor a Jennifer que me lea cuál fue su comentario con lo que vimos el día de hoy, con lo que les pregunté sobre qué tan importantes son los derechos de la niñez y cómo puedo hacer como profesional para poder fomentarlos. Buenas tardes. Respecto a la primera pregunta sobre qué tan importantes son los derechos de la niñez y la adolescencia, pues a mi parecer son muy importantes por el hecho de que en base a los derechos, pues tanto los niños como los adolescentes podrán crecer y desarrollarse libremente sin que nadie les impida luchar por sus sueños y ser ellos mismos. Muy bien. Señor, ¿el otro también? Solo por ahora. Muy bien, lo que Jennifer nos decía es muy cierto. El hecho de estos derechos también fomentan que la niñez pueda desarrollarse de una manera plena, que también no tengan tantas limitantes, ¿verdad? Si no existieran estos derechos, si aún habiéndolos, pues hay personas que no los respetan, imagínense si no existieran estas bases, ¿verdad? Y como decía su compañera, son importantes para que también se puedan desarrollar de una manera plena desde la infancia, para que eso también lo puedan proyectar ellos en un futuro. Muy bien, Byron me dice que ya terminó, Enrique también me dice que ya terminó. Lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Los que ya terminaron, lo que van a realizar va a ser es que les van a tomar una fotografía y la van a subir en el espacio de la guía número 3. Yo ahí lo voy a leer y lo voy a revisar, porque ya no me va a dar tiempo de que pasen todos a leerlo. Entonces, eso es lo que van a realizar, tomarle una fotografía y subirlo al espacio de la guía número 3. No sé si estamos claros. Sí, sí está bien, señor. Muy bien, entonces con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación y ahí voy a estar recibiendo el cuestionario, también ya está habilitado para que puedan pasar a resolverlo a plataforma y que pasen una feliz tarde. Igualmente, señor, nos vemos. Gracias, Gracias, señor. adiós. Igualmente. Gracias, cuídense. Nos vemos, señor. Adiós, cuídense, feliz tarde.